Bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca en Nueva York. No solamente le damos la bienvenida a ustedes, sino también a todas las personas que nos ven a través del canal de Casa sobre la Roca en YouTube. También nuestra recién inaugurada página web, la inauguramos esta semana, gracias al Señor. La página web, ustedes la pueden buscar, es casarroca.nyc, casarroca.nyc, o pueden hacer casarrocanyc.org, también puede funcionar por ese lado. Pero casarroca.nyc es la forma más corta y fácil de llegar. Y chévere que se den una vueltica por ahí y vean qué está pasando y todo lo que está sucediendo. También le damos las gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, en Instagram particularmente, y nos ponen un like, porque eso cuenta, y eso cuenta mucho, no solo para nosotros, sino también para las otras personas que nos ven. Amén, así que tengan eso presentes. Bueno, hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie que se llama Sistema de Valores. Y esta nueva serie vamos a estar tratándola durante todo este mes de septiembre. Y bueno, el mensaje de hoy lleva por título Valores sin valor. Qué contradicción, ¿verdad? Pero valores sin valor, porque hay muchos valores que la gente practica que no tienen valor alguno. Amén. Así que a mí me gustan mucho las historias de la Biblia. Y hoy he traído más de una historia y voy a tener que leerlas ampliamente para que podamos entrar en contexto, pero quiero que pongan atención a esta historia que a mí me parece apasionante. La historia del joven rico. La encuentran en Marcos capítulo 10, versos 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22. Amén. El joven rico. Voy a leer para ustedes. Póngale atención a la historia que es muy interesante. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Pues por eso fue que lo llamó así. Ya sabes los mandamientos, le dice Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Wow, este hombre fue llamado por Jesús como uno de los apóstoles y el hombre no pudo. Al oír esto, el hombre se desanimó, dice aquí, y se fue triste porque tenía mucha riqueza. No pudo renunciar a todo eso. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a decirle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Vamos al Señor en oración y vamos a pedirle que nos guíe con esta historia que cada vez que la leo el Señor muestra cosas diferentes. Señor, gracias por tu palabra de esta mañana.
Te pedimos que nos bendigas a través de ella, Señor, que edifiques en nosotros y construyas una nueva persona, Dios, como tú te has propuesto hacer con cada uno de nosotros. Gente llena de verdaderos valores, Señor, valores con los cuales podamos, Señor, enfrentar este mundo, Señor, y llevar una vida decente y digna a tus ojos. Bendícenos ahora con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos dicen amén y amén. Estaba pensando en estos días, si yo me fuera a morir y te anunciaran que te vas a morir en 2 semanas, ¿qué legado, qué le dirías tú a tus hijos antes de marcharte? Miren lo importante que puede ser esto, que uno a veces no piensa en esta cosa, pero uno no tiene la vida comprada. ¿Qué hay? ¿Qué le dirías tú a tus hijos? ¿Qué cosa importante no puedes dejar de decirles antes de marcharte de este mundo a tus hijos? Y se me ocurría que algo similar le pasó a Jesús, porque Jesús, ustedes saben, cuando se dirigía a Jerusalén, durante las últimas 2 semanas de su vida, que él tomó la decisión de subir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Después de la Pascua es que fue aprendido y fue crucificado y condenado, y él lo sabía, él lo sabía. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Él sabía ya a lo que iba a enfrentar. La pregunta es, ¿qué legado iba a dejar en esos últimos días? No le quedaba tiempo, tenía que decirle a esos hombres que lo seguían algo importante, dejarles algo sembrado en el corazón que ellos usaran en su vida. ¿Qué lecciones te gustaría que tus seres queridos, tus amigos, tus hijos en especial, recibieran? Y estos pensamientos estuvieron dando vuelta en mi cabeza hasta que vino a mi mente lo que pasó cuando llegó Jesús a Jerusalén. Él entró a Jerusalén, ustedes recuerdan, montado en un burrito, y la gente lo celebró. La gente estaba en las calles bailando, los niños corriendo, la gente le gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él avanzaba por las calles con una agitación tremenda. Luego, el tiempo que estuvo previo a su muerte estuvo demasiado ocupado. Estuvo envuelto en una cantidad de actividades y de reuniones y de cosas que no le permitieron sentarse un momento con sus discípulos para hablarles. Y eso me llevó entonces a pensar que el Señor tuvo que haber usado, porque todo esto ya Él lo sabía, tuvo que haber usado el tiempo del viaje hacia Jerusalén para entregarle a sus discípulos esas últimas lecciones poderosas, esas que transformarían esos tipos, esas que harían de esos hombres los que llevarían el mensaje por Él al mundo. Es que cuando Jesús entró a la ciudad, recuerden, estaban celebrando la Pascua. Entonces, para celebrar la Pascua, como cuando nosotros también estamos próximos a celebrar, nosotros nos reunimos con la familia y tratamos de planear algo. Así estaba toda la ciudad de Jerusalén convulsionada, porque todo el mundo se estaba reuniendo con los amigos. ¿Dónde vamos a celebrar lo del cabrito? Que hay que hacer un cabrito para comérnoslo esa noche. ¿Quién pone el vino? ¿Quién trae el pan? ¿Quién no? Los niños corriendo, porque es tiempo de fiesta para los judíos. Entonces la ciudad estaba toda de fiesta. Me recuerda un viaje reciente que hicimos con mi esposa Diana, de hecho este diciembre pasado, que estuvimos en Colombia, porque quisimos pasar con los abuelos la Navidad y el Año Nuevo, las festividades de fin de año. Y por supuesto Diana y yo estuvimos tratando de repartirnos lo mejor que pudimos el tiempo entre unos y otros, porque son los abuelos por el lado mío y los abuelos por el lado de ella. Entonces era aquí y allá corriendo. Y en esta oportunidad, lamentablemente, nuestros hijos no pudieron venir con nosotros porque tenían compromisos de trabajo. Ellos están trabajando y también tenían otros compromisos previos que no por la razón por la cual no pudieron acompañarnos. Entonces,
estando allá, cuando pasaron todas estas fiestas, como en enero, me puse yo a pensar, oye, no tuve oportunidad en este diciembre, en estas festividades, de hablar con mis hijos y decirles algo, porque eso es un tiempo de reflexión. Usted sabe, las Navidades, el fin de año, es un tiempo que está programado así para que la gente replantee muchas cosas en su vida, para que reflexione y haga los cambios necesarios. Por eso, año nuevo, vida nueva. Ustedes escuchan esa, y así, todas esas frases que acuñamos y que usamos a diario representan justamente eso que estoy tratando de decir. Y me di cuenta que había pasado todo este tiempo de las Navidades, el año nuevo y todo esto, y no había tenido oportunidad de hablar con mis hijos. Y sentí una profunda nostalgia por no haberles podido enseñar nada, haberles transmitido nada en ese tiempo. Pero luego también caí en cuenta, por tanta actividad que tuvimos, porque mi familia es una familia muy numerosa, todos los días programaron fiesta, en un lado o en el otro. No había espacio ni tiempo para nada, para ir a saludar a nadie ni nada. Luego me di cuenta que aunque mis hijos nos hubiesen acompañado, no hubiéramos tenido tiempo de poder conversar con ellos en ningún momento para hacer eso que les estoy tratando de decir. Y yo creo que Jesús sabía también eso. Por eso Él se preparó. Y durante el viaje fue que Él le habló a sus discípulos. La última semana de Jesús fue sumamente agitada. Si bien entre las enseñanzas que el Señor nos dejó durante ese tiempo, de ese trayecto, ese caminar hacia Jerusalén con sus discípulos para ir a celebrar la Pascua allá, ahí ustedes cuando leen las Escrituras encuentran parábolas, historias y relatos con mensajes muy importantes y poderosos también. Pero yo quiero llamar la atención hoy sobre 3 mensajes en particular, que es la forma como Jesús va a lo esencial, a lo básico, a lo que no puede dejarse pasar. Escúchame, a cosas que tú tienes que asegurarte que después que tú te vayas, a esas personas jamás se les olvide. 3 cosas estableció el Señor Jesús como valores del reino de Dios. Y los sembró en estos hombres, los estableció, los dejó en claro. Y hizo algo mejor aún. Hizo un comparativo, hizo un contraste entre esos valores del reino de Dios que Él les enseñó contra los valores terrenales, lo que la gente pensaba y creía. Es más, como vamos a darnos cuenta, lo que los mismos discípulos creían. Fue un replantear para todos ellos, porque ellos todavía estaban en proceso de transformación también. Entonces, 3 valores del reino de Dios en contraste a los valores terrenales del mundo. Amén. Entonces, número 1, primera enseñanza. Nosotros valoramos la riqueza, pero el Señor valora el sacrificio. El primero es que nosotros valoramos la riqueza, pero el Señor valora el sacrificio. Lo acabamos de ver en la historia que les leí cuando comencé. En ese pasaje en Marcos 10 encontramos el relato de un joven rico que se acerca a Jesús con el propósito de que Él le diera respuestas a tantas preguntas sobre la eternidad que Él tenía. Los discípulos escucharon la conversación que Él tuvo con ese muchacho y quedaron, dice la Escritura, quedaron asombrados. 2 veces lo dice, que quedaron asombrados cuando el Señor Jesús les dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Miren, ¿saben por qué les dijo eso? Porque la creencia reinante en ese tiempo, y así pensaban todos los judíos en general y toda la gente, era que la bendición de Dios estaba asociada directamente con la bendición económica. Es decir, que si tú eras bendecido económicamente, quiere decir que la bendición de Dios estaba sobre tu vida y sobre ti. Entonces el pobre y el miserable, ese era un rechazado de Dios.
Esa era la creencia generalizada. Y los discípulos también la creían. Al punto de que ellos le dijeron, óyeme Señor, qué difícil es. Cuando el Señor dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, estos estaban alarmados. Porque si esos son los bendecidos de Dios y estos no van a entrar al reino, entonces ¿quién va a poder salvarse? Dicen ellos, ¿quién podrá salvarse? ¿Ven? ¿Entienden ahora el contexto de lo que está sucediendo aquí? No podían creer lo que el Señor estaba diciendo. Entonces salta Pedro y dice, ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Como diciendo, nosotros no tenemos la oportunidad de hacer ninguna riqueza porque te estamos siguiendo a ti, Señor, en cuyo caso nosotros somos los parias del pueblo de Dios, somos los parias de Dios porque no somos bendecidos. Por eso el Señor les dice que Él los bendecirá de manera especial, no solamente en este mundo, sino en el venidero, aclarándoles. Pero lo que quiero hacerles caer en cuenta es que esa misma creencia de la que el Señor hace referencia aquí, está prevaleciendo hoy en día. Nadie da nada por nada. Nadie hace nada por nada, ni por nadie. Jesús se manifestó con firmeza en contra de esa creencia, porque vio lo nociva y lo nefasta que era. Miren los versos 28 al 31 de la historia. Quiero leerlos de nuevo para que ustedes se pongan otra vez en contexto. Versos 28, 31 ahí en Marcos 10. Dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a decirle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más en este tiempo, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. Ese contraste que el Señor hace ahí al final es para decirle, hey, los que ustedes creen que van a llegar de primero, esos llegarán de último. Y los que ustedes creen que van a llegar de últimos, refiriéndose quizá a los pobres, son los que llegarán primero. ¿Ven? Porque los ricos no tienen chance. Y explica por qué. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que no hay verdadera riqueza sin sacrificio. Porque observa cuando el muchacho joven se le acerca y le dice, ¿cómo hago para alcanzar el reino de Dios y la vida eterna? Y el Señor le dice, solo una cosa te falta. Una. ¿Y qué es? Tienes que renunciar a tu riqueza, tienes que venderlo todo y entregárselo a los pobres y luego sígueme. Vamos a hacer el trabajo de Dios. Dios no mostró su favor en ese entonces, ni honró en ese entonces a las personas, ni lo hace hoy en día tampoco, otorgándoles riqueza solo porque esas personas le agradan. No, Señor. Yo veo que hay muchas personas que tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él. ¿Y saben por qué no saben qué hacer con él? Porque no tienen claro lo que Dios, la razón por la cual Dios se lo dio. Se los dio. Pero sí les quiero decir algo, querido. La única riqueza que el Señor otorga es para quienes renuncian a todo por el evangelio. Eso es lo que está diciendo ahí, perdónenme. Es el que recibe verdadera riqueza, es el que renuncia a todo. Y por eso el Señor le dice a este hombre, solo una cosa te falta, hermano. Y la riqueza de la que habla principalmente, y aquí voy al punto, son las relaciones. Las relaciones con las personas. Esa es la gran riqueza que te provee cuando tú renuncias a esas otras cosas. Miren. Observa la escritura como dice. Voy a leerlo textualmente ahí los versos donde estábamos, dice aquí. Les aseguro que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado, escucha, casa, hermanos, relación, hermanas, relación, madre, relación, padre, relación, hijos, relación, y solo hay 2 propiedades, la casa y los terrenos. 5 a 2.
Lo que está diciendo el Señor es que tú vas a recibir una riqueza muy grande, que son las relaciones con las otras personas, porque esas relaciones son las que van a hacer que tú transformes tu vida, porque es la manera como tú te relaciones con los demás, como Dios va a poder trabajar en ti. Y eso fue lo que le pidió al hombre rico, y el hombre rico no pudo, como se dieron cuenta. Le dijo, hey, ¿tú quieres hacer algo realmente poderoso? Vende todo y entrégaselo a los pobres. ¿Se imaginan los pobres, los agradecidos que estarían por el resto de su existencia con ese muchacho? El sacrificio, queridos, de lo que está hablando aquí, porque eso implicaba un sacrificio para él, ¿o no? Hay que sacrificar. Si usted no sacrifica, no tiene. El sacrificio no es un concepto muy popular en la cultura de hoy. Esta, por el contrario, lo que hace es impulsar a gastar, a tener éxito, a aferrarnos a lo que creemos que necesitamos para lograr el éxito y ser felices. Entre más tenga, mejor. Sacrificio, también nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos ese concepto que sugiere que es como matar un animalito y hacerlo sangrar para que el animalito dedicárselo en un altar a un Dios. Ese es el concepto que tenemos nosotros de un sacrificio. Pero en el mundo secular, por ejemplo, nosotros también hablamos de sacrificio y decimos, bueno, voy a sacrificar estas vacaciones porque quiero pagar la matrícula en la universidad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, voy a prescindir de algo que me gustaría tener, las vacaciones. ¿Para qué? Para obtener algo que quiero más. Quiero poderme graduar para tener un título y ese título me va a permitir tener mejores ingresos, en fin, qué sé yo. ¿Ven? Eso para nosotros es un sacrificio. Sacrificar en el mundo secular. Pero escúcheme, cuando buscaba yo el significado de la palabra sacrificio quedé, se lo digo sinceramente, perplejo. Miren, la palabra sacrificio está dividida en dos partes. La palabra sacer, que significa sagrado, y la palabra facere, del latín, que significa hacer. Cuando nosotros sacrificamos, hacemos sagrado lo que sacrificamos. Cuando sacrificamos, hacemos sagrado. ¡Wow! Eso es lo que significa el verdadero significado de la palabra. Escúcheme, hay tres cosas que nosotros debemos considerar con respecto al sacrificio. Cuando sacrificamos desde nuestra riqueza, porque nosotros, sea mucho o poco lo que tengamos, cuando ayunamos, estamos sacrificando. Cuando nos negamos a nosotros mismos algo, estamos sacrificando. Porque pudiendo tenerlo, no me lo doy. Cuando renunciamos a algo, es decir, no voy a recibir esto o no voy a tomar esto. Cuando regalamos, cuando nos desprendemos de algo, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacrificando nosotros. Estoy negándomelo a mí para entregárselo a alguien más. Eso es sacrificar. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué? Eso que ayunamos, eso que nos negamos, eso que renunciamos, eso que regalamos, eso de lo que nos desprendemos, se hace santo. Cuando yo lo sacrifico, se hace santo a los ojos de Dios. Santifico eso. ¿Pueden creer? Pero tres cosas dije debo considerar con respecto al sacrificio. Número uno, cuando lo hacemos, cuando nosotros sacrificamos algo, y no solamente lo hacemos sagrado, sino que mostramos un deseo de ir más allá de las reglas de este mundo. Que las reglas de este mundo dicen, no hay nada por nada. Todo te tiene que costar, ¿cierto? Pero cuando yo regalo, cuando yo entrego, cuando yo renuncio a algo y se lo doy a alguien o lo que sea, me desprendo de algo, ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo las reglas del mundo. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos sacrificios, hacemos depósitos en una cuenta celestial a nuestro favor. ¿Qué te parece esa? ¿A quién no le gusta tener una cuenta allá arriba? Porque de aquí, recuerda, no te llevas nada, hermano.
Al mundo viniste desnudo y de él te irás de igual manera. No hay entierros con trasteo ni con mudanza, hermano. Entonces ten en cuenta que cuando llegas allá arriba, lo único que vas a tener es esa cuenta. Más vale que le pongas unos números a eso. Y la tercera cosa que quiero mencionar acerca del sacrificio es que reconocemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, por eso hacemos lo que hacemos, para honrar a aquel que me salvó. Lo que el Señor estaba tratando de hacer aquí, queridos, era enseñarles que el primero será el último y el último será el primero. Y Dios honra y valora el sacrificio, pero muchas veces nosotros ponemos más énfasis en el ganar y en obtener, en la riqueza, en lugar de renunciar y dar en el sacrificio. ¿Estamos? Encontramos a continuación ahí en Marcos 10 otro valor terrenal que el Señor establece en contraste o en oposición directa con los valores del reino de Dios. Miren, segundo punto, nosotros valoramos la posición, pero Dios valora el servicio. Marcos 10, 32, 45. Otra historia. Póngale atención a la historia para que vea usted cómo nosotros le ponemos ese énfasis en la posición de poder. Pero Dios valora ese el servicio. Lee. Marcos 10, 32, 45. Dice, la petición de Santiago y Juan. Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, dos discípulos de Jesús. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Posición de poder. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Por supuesto, los otros 10 discípulos dijeron, estos tipos son unos descarados. Así que Jesús los llamó y dijo, miren, aprovechó la oportunidad para entregarles este segundo valor poderoso. Como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes es diferente. Al contrario, mire cómo dice el Señor, al contrario, es todo lo opuesto a lo que hace el mundo. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué verso tan violento ese, ¿eh? Y esa es, de hecho, otra creencia predominante, en especial entre los discípulos de Jesús, era que Él, siendo el Mesías prometido, y los judíos en general estaban convencidos que el Mesías iba a venir a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Pensaban que lo que vendría era un guerrero que levantaría a Dios para ponerse al frente de los ejércitos judíos, enfrentar al imperio invasor y expulsarlo de la tierra y recuperar otra vez su país. Así que Santiago y Juan, al oír hablar de lo que iba a suceder en Jerusalén,
Y se está refiriendo específicamente a que Jesús anunció su muerte. Ellos pensaron, dijeron, no, parece que es que va a morir una época y comienza una nueva. Parece que ahora sí el Señor Jesús se va a levantar, se va a poner al frente de los ejércitos, saca la espada y va a combatir a los romanos. Eso fue lo que ellos pensaron. Porque la creencia era que el Mesías era un guerrero, un liberador, un libertador. Entonces ellos decidieron aprovechar la oportunidad para acercarse a Jesús y pedirle el favorcito. Ya lo escucharon, el favorcito que les pidió. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús, por su parte, al ver la oportunidad de impartirles una enseñanza, les dice: si ustedes quieren ser grandes y aspiran a ser gobernantes, o sea, a sentarse a derecha y izquierda mía, dice, deben aprender primero a ser siervos. Esto era todo lo opuesto a lo que hacían los gobernantes del mundo, que dice ahí la Escritura, ellos se enseñoreaban de sus súbditos. Miren versos 43 y 45 de nuestra historia. Voy a leerlos, ponga atención. Dice, pero entre ustedes no debe ser así, dijo Jesús, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quise traer una pequeña ilustración que encontré en el internet y quiero leérsela para ustedes porque me parece que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Voy a leerla, dice, pongan atención, dice, detrás de una iglesia en el pequeño pueblo de Flint Hill, en Virginia, se encuentra la tumba de un joven estudiante de seminario llamado Albert Gallatin Willis, quien murió el 14 de octubre de 1864. Albert Willis sirvió con el famoso Comando de los Asaltantes de Mosby. Él era un soldado que combatía a los federales. Y tenía un comando que se llamaba el Comando de los Asaltantes de Mosby durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Debido al acoso de Mosby y sus hombres a los trenes, carros y tiendas de suministro federales, el general Phil Sheridan, el general de la contraparte, ordenó que Mosby y sus hombres fueran ahorcados al momento de ser capturados. O sea, no le haga juicio, no le haga nada. Usted agarra a un tipo de eso y me lo cuelga enseguida. ¿Cómo serían de efectivos? Era un comando que era como medio guerrillero, ¿no? En contra del otro ejército, pero les hacía mucho daño. Entonces el general ordenó eso. Escuche. En octubre de 1864, Willis y un compañero anónimo fueron capturados por la Segunda Caballería de los Estados Unidos y sentenciados a morir en la horca. Los agarraron y la pena era a muerte de una vez, sin mediar juicio. Sin embargo, a Willis se le ofreció una exención de la pena como capellán por ser estudiante del seminario. Miren el respeto que tenían, indiferentemente de qué bando estabas en la guerra, tenían un respeto profundo por Dios en ambos lados. Y como este muchacho estaba estudiando en el seminario, le dieron el tratamiento de capellán, es decir, estaba exento de la pena de muerte, o sea, no lo podían ahorcar. Miren, pero como su compañero estaba casado, el joven Willis se ofreció como sustituto y murió en su lugar para que el otro pudiera quedar libre. Willis puso en práctica su disposición cristiana a morir, oró por sus verdugos y fue ahorcado. Entregó su vida por el otro. ¡Wow! Yo creo que cuando el Señor ve esta clase de actos en los seres humanos, Él se sorprende, ¿saben? Se sorprende con lo que nosotros somos capaces de hacer. Somos capaces de hacer tanto bien y a la vez tanto mal. Este joven comprendió lo que Jesús estaba tratando de enseñar aquí a sus discípulos ese día en ese camino hacia Jerusalén. Una vez más, los discípulos no habían entendido el punto. Ellos habían entendido todo al revés.
Por eso estaban pidiendo a sentarse al lado y lado de Jesús. El objetivo, querido, no es conseguir una posición en la que los demás te atiendan, te admiren y hagan todo por ti. El objetivo es ponerse al servicio de los demás, donde quizás te miren con desprecio. ¿Saben? Hacer las cosas que nadie quiere hacer. Por eso nosotros somos los lavadores de pies. Eso nos enseñó Jesús, a hacer el trabajo que nadie más quiere hacer. Y además, dar la vida por la otra persona si así es necesario. Pero eso es lo que nadie quiere hacer. El objetivo no es una posición. El discípulo que se unió después a los 12, que es Pablo, después que habían crucificado y muerto a Jesús, él sí entendió muy bien este concepto. Y por eso en 2 de Corintios 4:5 su llamado fue el siguiente, escuchen. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Miren lo que está diciendo él. Todos los que predicamos somos servidores de Jesús y servidores de los demás por causa de Jesús. Imagínese uno, como lo hizo Pablo, que estuvo allá en el Areópago, que era el sitio más prominente en la ciudad de Atenas, donde solamente las celebridades eran invitadas allá a hablar. Y el tipo fue invitado allá a hablar. Y mire, imagínense ese tipo frente a esa audiencia, o frente a cualquier audiencia de la iglesia, porque él iba y visitaba las iglesias y predicaba en cada una de ellas, y decir, miren, yo soy el hombre de la limpieza aquí, ¿no? Espiritual, y soy especialista en lavar pies, en destapar inodoros, en limpiar y sacar la basura, en fregar los pisos y en cambiar pañales. Y vengo vestido con ropa de trabajo, no con ropa de Señor. Eso era lo que él hacía. Eso es lo que Pablo hacía. Quiero leerles esta otra ilustración también que encontré, que también viene muy al caso. Anne Lamott llevaba un diario cuando nació su primer hijo. Era madre soltera, tenía muy poco dinero y era nueva en su fe, viviendo de bendición en bendición. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Ella escribió anoche en su diario, anoche sucedió algo verdaderamente asombroso. Un hombre de la iglesia se presentó en nuestra puerta sonriendo y saludándonos a mí y a Sam, el bebé, y lo hice pasar. Es un hombre llamado Gordon, de unos 50 años, casado con nuestra pastora asociada, y después de intercambiar cumplidos me dijo, Margaret y yo, o sea, la pastora y él, queríamos hacer algo por ti y tu bebé. Así que quiero preguntarte, ¿qué pasaría si un hada apareciera en tu puerta y te dijera que te haría cualquier favor, cualquier cosa que quisieras que hiciera por ti en la casa, para lo que te sientes demasiado cansada para hacerlo tú misma y demasiado avergonzada para pedir ayuda a alguien más? ¿Qué sería eso? Ni siquiera puedo decirlo, respondí, es demasiado horrible. Pero finalmente me convenció para que se lo dijera y le dije que sería limpiar el baño. Mire lo que es el esposo de la pastora. Se presentó allá para ayudar. Me imagino que él se ofreció para ver si cambiaba un switch o algo. Y ella lo puso a prueba y le dijo, no, el baño, hay que lavar el baño. Estuvo más de 1 hora fregando la ducha, el inodoro y el lavamanos con Ajax y agua caliente. Me senté en el sofá mientras él trabajaba mirando la televisión, sintiéndome ligeramente culpable y amamantando a Sam para que se durmiera. Pero me hizo sentir segura de Cristo nuevamente. Miren, las relaciones. Me hizo sentir amada. Esto, un hombre que limpia el baño de una madre primeriza,
es lo que Jesús significa para mí. Escribió ella en su diario. Es lo que Jesús significa para mí. Lo que Dios ha hecho en la vida de las personas, que se ve la transformación, se ve el cambio de lo que están haciendo, y por eso actuó sobre mi vida esa persona y a ella la cambió, la transformó. Hay 5 cosas que debemos tener en cuenta acerca de ser siervo, porque por eso este hombre hizo lo que hizo. Un siervo no tiene tiempo propio, su tiempo es de su Señor. Un siervo no tiene otra opción aparte de obedecer. No puede decir, Señor, ese no es mi trabajo, búscate a alguien más que lo haga. No, Señor. Tiene que obedecer, porque para eso es siervo. Número 3, el siervo no es dueño de nada. El dueño de todo es su Señor. Un siervo, número 4, un siervo no tiene derecho a comparar su trabajo con el de ningún otro siervo. Si el trabajo de otro siervo es más duro o más ligero que el de él, eso no es asunto suyo, hermano. Y como sé que esos cuatro son duros, este quinto es el que más me gusta. ¿Quiere oírlo? Un siervo no tiene preocupaciones. Diga, yo no me preocupo. Ustedes no están convencidos de esto. Diga, yo no me preocupo. Yo no me preocupo. No. Yo quiero escuchar algo poderoso. Yo no me preocupo. ¿Y por qué no me preocupo? Simple, porque todas las cuestiones que tienen que ver con la comida, la ropa, el arriendo, el techo, la protección, son asuntos de mi Señor. ¿No son suyos? El siervo vive de la generosidad de su Señor. Y todos los recursos que el Señor tiene están a su disposición. Y la palabra nos dice que los recursos de mi Señor son infinitos. ¿Te gustó ese? Sonríe al menos. Verás, lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos es que había una posición mucho más alta que sentarse al lado izquierdo y al lado derecho de Jesús en el trono de Dios. Esa posición es la de estar de rodillas como siervo, amando a nuestro prójimo a través de actos de bondad, como el que hizo este hombre. Él valora más el servicio que las posiciones de autoridad. ¿Ven? Todo contrario a lo que nosotros pensamos. Tercero y último, y con esto termino. Lástima, las cosas buenas se acaban pronto, ¿no? Nosotros valoramos la reputación, pero Dios valora la relación. Nosotros valoramos la reputación, pero Dios valora la relación. ¿Ok? Voy a llevarlos a una tercera historia que me encantan, como les dije. Lucas 19, 1, 10. Esta es la historia de Zaqueo, ese hombre pequeñito que era recaudador de impuestos. Zaqueo, el recaudador de impuestos. Póngale atención a la historia. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Pobrecito. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, escucha lo que está pasando aquí. Zaqueo, baja enseguida. Lo llamó por su nombre. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Relación. Establecer una relación con él. El Señor se moría por conocerlo y por estar a su lado y hacer una amistad con él. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa.
Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. La reputación se fue al piso. Pero a Dios no le importó eso. ¿Ven? Reputación versus relación. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Mira la respuesta de Jesús. A diferencia del hombre rico, miren, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este hombre es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se había perdido. Y el Señor lo vino a rescatar, por eso lo llamó por su nombre, como te llamó a ti por el tuyo, a mí por el mío. Y por eso estamos aquí hoy. Si ustedes ven, en este relato encontramos personas alrededor de Jesús a quienes no les gustaba la idea de lo que estaba sucediendo. No querían que Jesús fuera a la casa del jefe de los recaudadores de impuestos. No era solo un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores. La gente empezó a hablar, empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse en la casa de un pecador. Jesús, ¿es que acaso tú no sabes a dónde te has ido a quedar? ¿No te has dado cuenta de quién es este hombre? Este hombre ha defraudado a tantas personas, le ha quitado su dinero que tan difícilmente les costó ganárselo, para entregárselo al imperio opresor, porque era recaudador de impuestos del imperio. Los recaudadores de impuestos era la peor calaña de personas consideradas entre los judíos. Entre las castas era lo peor que había, porque ellos eran como los vendidos al imperio, encargados de sacarle a sus hermanos el dinero para dárselo al imperio opresor. Entonces eran rechazados socialmente, no podían entrar a ningún lado, ni siquiera a la sinagoga lo dejaban entrar. Por eso dice el Señor que estaba perdido, porque no tenía chance de alcanzar a Dios de ninguna manera. Ninguno de los que estaba ahí hubiera dudado un segundo en hacerle saber a Zaqueo lo despreciable y lo inútil que era, y lo mucho que desconfiaban de él por lo que hacía. Pero, ¿saben qué es lo irónico? ¿Saben lo que significa el nombre Zaqueo? Me di el trabajo de buscarlo, pero Zaqueo significa el justo. Y cuando tú te das cuenta, después que el Señor lo llama, lo que ese hombre hace es un acto de justicia. No sé si te diste cuenta. Señor, si a alguien le he quitado algo que no le... yo le devolveré 4 veces. ¿Qué es eso? Un acto de justicia. Es el justo. Su nombre, hizo honra a su nombre. Pero para ellos él no era nada, para los judíos no era nada más, nada ni cercano a eso. A pesar de que cada vez que decían el nombre de Zaqueo, que significa el justo en hebreo, le decían el justo. En realidad, cuando lo llamaban por su nombre, le decían el justo. Es que Zaqueo era una de esas personas a las que todos nos gusta odiar. Era un recaudador de impuestos y uno muy efectivo. Por eso era tan odiado. Porque era muy acucioso con sus números. Y la comunidad de la iglesia de esa época tenía la firme creencia, porque los judíos pensaban así, de que si una persona buena y justa no podía de ninguna manera ir a quedarse en la casa de un pecador, porque se volvía impuro a sí mismo. Eso era inadmisible, mucho menos ir a comer con él. Eso era una ofensa a su religión. Por eso los judíos estaban tan ofendidos con Jesús. Porque Jesús llamó a este hombre y le dijo, me voy a ir a quedar en tu casa. Oh, pero Jesús no se preocupó por las acusaciones ni por las murmuraciones de la gente. Muchas de esas acusaciones
se han hecho contra muchos pastores, incluyéndome a mí. Solo le hizo saber a ese pecador que lo amaba. Una relación. Sin importarle lo que la gente dijera. No le importó el daño que sufriría su reputación delante de la gente de la iglesia o de la gente de la comunidad. Pablo nos dice en Filipenses 2:7 acerca de Jesús algo maravilloso. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Eso hizo Jesús. Y haciéndose semejantes a los seres humanos. Alguien a quien no le importaba la reputación, por eso no bajó como rey, teniendo todo su derecho. Porque él es el rey de reyes y señor de señores. Y bajó como siervo. No le importaba su reputación, lo que pensaran de él. Jesús se preocupó por Zaqueo, ¿saben? Él quería una relación con él, tanto que fue donde él estaba y lo miró a los ojos y le dijo, me preocupo por ti y por tu vida. Eres un ser al cual yo amo, estimo y aprecio de manera especial. Sin importar lo que nosotros hagamos, Jesús siempre nos dirá lo mismo a cada uno. No importa lo que hayas hecho. Pero lo que sí te puedo decir una cosa. Después que Jesús fue a la casa de este hombre a pesar de la murmuración. Después que Jesús fue y comió en la casa de este hombre porque Zaqueo sabía lo que eso significaba para todos. Zaqueo cambió. Él cambió. El único que puede cambiar a las personas, ¿sabe quién es? Jesucristo nuestro Señor. Que a veces nos usa a nosotros, sí, pero es Él el único que transforma y cambia. Y después de que Zaqueo hiciera esa declaración de restitución que dijo, le devolveré al que le he quitado de más, le haré lo que tenga que hacer, la mitad de mis bienes todos irán a los pobres. Jesús dijo que la salvación había llegado a esa casa. Qué maravilloso, ¿verdad? Como ha llegado a la tuya y a la mía. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay 4 cosas que debes tener en cuenta acerca de la relación versus la reputación. Las relaciones versus la reputación. Número 1, seremos calumniados y perderemos el favor de la multitud. Cuando tú favoreces la relación antes que tu reputación, serás calumniado y perderás el favor de la multitud. Número 2, ganarás el favor de Dios. ¿Quién quiere ganar el favor de Dios aquí? Número 3, veremos cambios asombrosos en la vida de los incrédulos. Transformó la vida de ese hombre el Señor con ese gesto que hizo. De ir a quedarse en su casa y comer con él. Eso fue todo lo que hizo. Y número 4, veremos a los incrédulos entrar en una relación con Cristo. A partir de ese día, Zaqueo fue el mejor amigo de Jesús. Queridos, ya para terminar, Jesús se tomó, como dije, los últimos días para enseñarle a sus seguidores lecciones importantes, perecederas. Él mismo ilustraría una, cuando Él entregó su propia vida para que ellos, es decir, todos nosotros, pudiéramos tener relación con un Dios amoroso y vivo, porque Dios está vivo. Pero Jesús también intentó enseñarles valores que perduren en sus vidas. Valores poderosos a sus discípulos, dejarles un legado. Porque esas cosas son las que importan. ¿Y cuáles son, pastor? Sacrificio, servicio y relación. Son las que importan realmente. Si quieres hacer algo que realmente perdure y transforme,
en tus hijos, te aconsejo que tomes un pedazo de papel y escribas cómo el sacrificio ha cambiado tu vida. Cómo el ser siervo te ha dado más que una posición delante de Dios. Y cómo las relaciones que Dios ha puesto en tu camino han transformado y cambiado tu vida, y tú a la vez has podido afectar y transformar a ellos también. Si por alguna razón te sientas con el papel y el lápiz y no tienes nada que escribir, te aconsejo que te pongas a orar. Y eso es justamente lo que voy a hacer ahora, para que todos recibamos y podamos entregar ese legado a nuestros hijos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra de hoy, Dios. Gracias por sentar en cada uno de nosotros esos valores poderosos que transforman no solo nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos, Señor. La vida de todos a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Dios. Tú eres, Señor, quien siembra esos valores en nosotros, Señor. Y tú eres quien los pone en nuestro corazón para que lo podamos transmitir y dejar como legado, como herencia poderosa, perdurable, eterna para nuestros hijos. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hogares, a nuestra familia, bendecimos bisnietos, tataranietos y todas las generaciones, para que ellos reciban, Señor, estos valores que tú dejaste, Señor, como legado para todos nosotros, Señor, los que te amamos, los que te conocemos, los que tenemos una amistad contigo, Señor. Gracias, Dios. Bendícenos ahora, mi Señor, y permítenos, Dios, ser consistentes, no solo en practicarlos, sino en transmitirlos a aquellos que nos siguen, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, querida iglesia.